Buenas tardes, amigos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en esta tarde en un programa más de Visión del Sur y obviamente en el programa especial de Soy Salud que dirige nuestro amigo y muy apreciado amigo doctor Henry Durán. Doctor, como siempre, muchas gracias por su apoyo y pues amigos, no se vayan a enfadar de nosotros, pero cada día esto crece más y obviamente gracias a ustedes, gracias aquí al tiempo y al conocimiento que nos da el doctor Henry Durán, pero también agradecerle a todos sus invitados y en esta ocasión, pues bueno, ¿quién más que un médico también muy conocido y reconocido aquí en el estado y en el puerto, que será el propio doctor Henry Durán, quien le hará la presentación adecuada y como se merece. Por mi parte, doctor, bienvenido, estamos a sus órdenes. Pues amigos, no se lo pierdan, un tema muy importante que es la retinopatía diabética. No se lo pierdan. Gracias por estar con nosotros. Doctor, adelante, por favor. Gracias nuevamente. Gracias al Grupo Visión del Sur por el espacio y el apoyo que nos brindan. Y gracias a ustedes por estar con nosotros hoy nuevamente en este espacio que es Soy Salud. No olviden de enviarnos sus mensajes, sus preguntas al WhatsApp que va a salir en pantalla y por vía de Facebook para que nuestro invitado, el doctor Rafael García Alcaraz, oftalmólogo, que ha desempeñado funciones en diferentes instituciones de la ciudad, hoy va a hablar con nosotros sobre retinopatía diabética. Rafa, buenas tardes y bienvenido. Gracias, buenas tardes, gracias por la invitación, por haberme invitado a participar en este tema tan importante de la salud, sobre todo en una patología que nos aqueja mucho y que desafortunadamente nos falta platicar con las personas que padecen la diabetes mellitus. Bien, Rafa, todos sabemos que la diabetes es un problema de salud pública a nivel mundial, que es la segunda y tercera causa de muerte en el mundo, después de los problemas cardíacos y el cáncer, pero sus complicaciones además son muy importantes, que tiene que ver con la calidad de vida de los pacientes. Una de esas complicaciones es la retinopatía diabética. ¿Cómo podemos definir la retinopatía diabética? Bueno, se puede definir como una alteración a nivel de la retina, ya que es consecuencia de un mal comportamiento de control de la diabetes mellitus en todos aquellos pacientes que la lleguen a obtener a diferentes edades. Okay. ¿Qué pasa en la retina como consecuencia de la diabetes? Bueno, hay deterioro más que nada vascular, son problemas de tipo de oxigenación, que no les llega directamente el oxígeno a las áreas de la retina, por la cual empiezan a haber alteraciones microvasculares y rompimiento de los mismos para forzar aquella mala visión que va progresando poco a poco, ya que el control dietético que debe llevar el paciente o la persona que tiene ya esta enfermedad no la lleva a cabo adecuadamente. La retina es una parte del ojo compleja y por ende importante. Mucha gente puede tener retinopatía sin tener síntomas. Cuando ustedes hacen el diagnóstico de retinopatía, puede ser que han pasado algún tiempo el paciente con ese proceso. ¿Hay niveles de la retinopatía? Claro, esto es muy importante, ya que la retinopatía diabética hay dos tipos, una que es la diabetes juvenil tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, que esta ya empieza a alterar el organismo después de los 30 años aproximadamente.
Aquí lo importante, tenemos un cuadro de la progresión de los mismos, ya que la diabetes mellitus tipo 1, que es la juvenil, nos puede dar alteraciones después de los 5 años de ser diabéticos, porque empiezan extravasaciones en los malos vasos, malos vasos retinianos de la microcirculación, y es donde empieza a haber alteraciones de hipoxia, no llega oxigenación adecuada por la mala calidad de los vasos y condiciona exudados o otro tipo de alteraciones, de microhemorragias en este tipo de la diabetes. En el tipo 2 es un poquito más alentador si es que el paciente tiene una buena alimentación correspondiente a su patología. Va a tardar un poco más, se dice que después de los 10 años podríamos empezar a tener alguna alteración a nivel de la retina secundaria a la patología. ¿A qué se debe que hay pacientes con diabetes que pueden perder la visión en corto tiempo de haber sido diabético? ¿Qué pasa ahí? ¿Hay algunos factores de riesgos que se asocian a la pérdida de la visión o a la retinopatía diabética? Claro que sí. Aquí el problema principal es la alimentación. Todo paciente diabético que tiene una mala alimentación y un descontrol de la glicemia, o sea, de los niveles de azúcar circulantes en sangre, va a haber un deterioro en el endotelio, o sea, en la parte interna de la circulación, o sea, de la microcirculación, y la microcirculación pues se encuentra en las partes de la retina, la cual se encuentra en la parte más posterior del globo ocular. ¿Cuáles son los síntomas más importantes de una retinopatía diabética? Primeramente, el síntoma más importante es la visión borrosa. No, desgraciadamente, no pica, no duele, no arde. Por eso el paciente no lo toma muy en serio. Les explicamos, les decimos que tengan una buena alimentación adecuada con respecto a su patología, evitar carbohidratos, evitar excesos de alimentos no gratos para esa patología, aumentados en calorías, y esto va a producirnos alteraciones. Como no hay un buen control de la ingesta de alimentos, pues empiezan a deteriorarse muy pronto el endotelio de los vasos. El endotelio de los vasos de la microcirculación son los que se encuentran en la retina. Una vez estando ahí empieza a haber un deterioro vascular, la cual tenemos que en un momento dado estarlo valorando constantemente, más que nada por el tiempo, y el paciente lo único que refiere que ya quiere unos lentes para ver mejor, y es cuando tenemos que hacerle una valoración completa. Siendo la visión borrosa uno de los síntomas principales y frecuentes en la retinopatía, ¿cómo podemos diferenciar la visión borrosa de la retinopatía de la visión borrosa de otras patologías oftalmológicas? Bueno, esta se puede diferenciar más que nada porque al hacer el estudio de la visión borrosa de un paciente que no tiene una diabetes mellitus, lo más seguro es que vamos a encontrar que tenga una miopía, una hipermetropía, un astigmatismo. Y en la visión borrosa por un diabético vamos a encontrar que no hay alteración, que hay alteraciones internas del globo ocular, pero que tampoco mejoran con la instalación de alguna graduación de lentes. Porque hay diabéticos que no se conocen diabéticos. O sea, hay gente que tiene diabetes y no tiene síntomas de la diabetes. ¿Qué recomendaciones le haríamos a esas personas que tienen la visión borrosa, que no se conocen diabéticos? Porque pueden ser que sea diabético y que la sintomatología sea de una retinopatía diabética. Claro, hemos encontrado muchos pacientes que verdaderamente nunca se han dado cuenta, no se han hecho un estudio, han perdido la visión, y cuando los revisamos,
porque cuando se hace un estudio oftalmológico, lógicamente que vamos desde la agudeza visual y hacer exploraciones directas hasta un fondo de ojo, y es donde vemos la retina deteriorada, y empezamos a platicar ya directamente, buscando la forma de saber si ese paciente tiene sintomatología como nicturia, poliuria, polidipsia, que son alteraciones de mucha hambre, mucha sed, y se levantan en la noche a orinar. Esos pacientes a veces lo refieren que nunca han sentido eso, pero ya la deficiencia visual es importante, por lo que ahondamos más en el interrogatorio y ahondamos más en la valoración. Okay. Daniel, ¿nos puede mandar una imagen de la retina? Bueno, ahí tenemos una imagen de la portada, que prácticamente para empezar a ver más que nada el deterioro que se encuentra en la retina. Está el nervio óptico alterado, con microhemorragias. Ese ya es un caso más avanzado, pero si quieres poner alguna otra que siga más adelante. Bueno, son esos de lo que acabamos de mencionar, las alteraciones propias y el tipo de las diabetes mellitus en los jóvenes, tipo 1, en los adultos tipo 2, y ese pues es mayor. Aquí en esta fotografía que estamos viendo todo lo que es prácticamente lo que es la parte externa del globo ocular, y la fotografía de abajo es una parte interna de la retina, o del ojo, y en la parte de atrás es la parte de la retina donde ya se ve más aparente. Pero si pasamos la otra, ahí ahí hablamos de las manifestaciones propias de la patología de la retinopatía diabética tipo 1 y la tipo 2. Cuando pensamos pues que esto en los jóvenes que empiezan a tener este tipo de problemas, pues lógicamente que el paciente a veces, la mayoría de las veces, no lleva un control adecuado. ¿Y cómo sabemos que este es de tipo 1? Todos esos pacientes, la mayoría, 90 y tantos %, ocupan como manejo la insulina. Por eso se le llama insulino dependientes. Son jóvenes de corta edad, en el cual empezaron a tener alguna manifestación, y ahí empieza un momento dado a sentirse un poco la alteración visual, y entonces pues llegan a tener que ir al médico para que hagan una valoración. Ahí vemos que tiene la parte de la fotografía, por la parte externa, que no nos dice mucho, pero la parte de abajo, que es la fotografía de la retina, ahí sí encontramos los vasos alterados, manifestaciones de microhemorragias, manifestaciones de exudados duros y manifestaciones de exudados blandos, que ya nos corresponde a una retinopatía más avanzada. ¿Qué estudios se le indican al paciente o se le hacen al paciente para poder llegar al diagnóstico de una retinopatía diabética? Primeramente, después de hacerle una valoración exhaustiva del paciente, del ojo, de los ojos del paciente, lo que tenemos que hacer al ver el fondo de ojos, si lo vemos relativamente bien, con escasos exudados, con escasos microaneurismas, hay que hacer estudios fluorangiográficos. Es la inyección de una sustancia que se llama fluoresceína, la cual se le toman fotografías en el transcurso de 1 o 2 minutos para que veamos cómo está circulando esa fluorangiografía, esa fluoresceína adentro de la retina, o sea, los vasos retinianos, para ver si hay extravasación de líquidos. Si no las hay todavía, entonces eso nos va a dar una pauta a seguir vigilando, seguir indicándoles las alteraciones que ellos puedan manejar, cómo podemos seguirlas viendo de tal manera pues que no aumenten
que no vayan a romperse los vasitos, pero todo eso tenemos que irlo valorando conforme va pasando el tiempo de diabético. Aparte de las hemorragias, las micros o las macros hemorragias que se dan en la retina, hay edemas importantes. ¿Esos edemas en qué consisten? Es la extravasación, el edema macular, que es uno de las alteraciones más serias que tenemos dentro de la retinopatía diabética, es la extravasación de líquidos de los vasos que llevan la circulación, los linfáticos, prácticamente, ¿verdad? Están tan deteriorados internamente esa microcirculación que empiezan a sacar líquidos internos de su parte interna hacia la parte retiniana y empiezan a ver fluidos prácticamente, por eso se llama un edema macular, que es donde más nos disminuye la visión, por el área más fina de la visión está en el área macular, el área foveolar. Bien. Cuando tenemos hemorragia y tenemos edema, ¿el caso es más complicado? Claro, es más complicado, más que nada porque primeramente hay que tratar de ver si la hemorragia es nada más en el área de la retina. A veces ya la hemorragia está en el lado del vitrio, que es la gelatina que se antepone a la retina. No nos permite prácticamente el ver la retina cuando hay una hemorragia vítrea. La hemorragia vítrea son vasos que se rompen y que esa sangre están proliferando esos vasitos y llegan a romperse en el área vítrea, que es como si fuera una clara de huevo. Es el 60% de la forma de la estructura del globo ocular. Es un medio en el cual es transparente, y con la sangre pues lógicamente que se disminuye la visión importantemente. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente ver la forma de cómo quitar esa sangre de ahí. Muchas veces con el reposo es suficiente. La posición es muy importante en los pacientes, de la forma de dormir, de acostarse, nunca acostarse viendo hacia arriba, siempre semisentados, y eso a veces nos da una pauta. Cuando esto no sucede, pues tenemos que recurrir a una cirugía de vitrio para que nos dé oportunidad poder dar un manejo más adecuado al área de la retina y seguir valorando la parte posterior, que es la parte de la retina, para ver en qué situaciones se encuentra. Sí. Cuando tenemos un edema macular y una hemorragia importante, ¿qué tanto puede ceder con manejo conservador, Rafa, en tu experiencia? Con manejo conservador, sobre todo el edema hay que tratarlo la mayor de las veces. Actualmente hay unos medicamentos para esto, hay sustancias, más bien podemos valorar la forma de cómo empezar a darle fotocoagulación con láser de argón, o ya empezar a hacer un planteamiento de cómo empezar el tratamiento de esa retinopatía diabética con edema macular. Bien, Rafa, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Ustedes no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos, Rafa, en cuanto al tratamiento. Decíamos de que cuando el paciente llega en la etapa de hemorragia y de edema macular, el tratamiento conservador es poco útil. Entonces hay que ir a los tratamientos quirúrgicos. ¿Cuál sería el tratamiento del edema macular? Bueno, en estas situaciones, pues ya hay que empezar a darle tratamientos de fotocoagulación con láser de argón. Hay un equipo, si nos quieren pasar una fotografía. Bien. Ajá, ahí está. Bueno, esta es una retinopatía diabética no proliferativa, en donde no se ve prácticamente
edema macular. Y se empiezan a ver, ahí hay microhemorragias cerca del área macular o foveolar, vasos tortuosos, exudados duros, que están en periferia donde están las hemorragias. Junto a esta hemorragia está el área foveolar, que es la parte fina de la visión. Esta es una fluorangiografía retiniana, en donde se le inyecta un medicamento que se llama precisamente fluoresceína en la vena, e inmediatamente hay que empezar a tomar fotografías para sacar este tipo de... ¿Qué cosa es lo que vemos en esa fotografía? ¿La vuelve a poner? Ahí lo que vemos que los vasos, las venas están muy tortuosas, las arterias están ya muy engrosadas, hay una extravasación de líquidos, hay microhemorragias, y sobre todo que parece todos esos puntitos blancos que se le ven, todo eso ahí, pues son alteraciones propias vasculares, que son las que demeritan una buena visión ocular. ¿A qué sigue? Otra fotografía ahí, parece que hay por ahí. Sí, bueno, aquí tenemos una retinopatía diabética proliferativa, en donde ya empieza a haber más lesiones, más tiempo de diabetes, no tratarse, no cuidarse, no prevenir. Entonces aquí están los vasos más tortuosos, microhemorragias importantes, y aquí empezamos a ver que ya es necesario empezar. Aquí ya hay un edema macular en la parte donde están las hemorragias ya más serias, más fuertes, y ahí empezamos a dar el tratamiento con láser de argón. Hay una fotografía por ahí de láser. También nos las pone. Mira, aquí tenemos otra con una hemorragia subretiniana, y tenemos ahí está. Esta es una fluorangiografía retiniana con gliosis, o sea, tracciones vítreas. Tenemos, de hecho, ahí ya se ven cómo ya fue tratada la retina. O sea, está haciendo, en la parte superior de la fotografía se ven unas manchas múltiples, la cual se ve que ya ha sido tratada con fotocoagulación. Esas son las cicatrices propias de una fotocoagulación. Vamos a hacer una pausa ahí. Regresa a la imagen. Cuando el paciente tiene ese tipo de hemorragia, ese proceso de retracción o fibrosis en la retina, la visión, ¿en qué porcentaje está? Está muy deteriorada ya esas visiones. De hecho, toda la periferia, que si alcanzan a notar ahí, donde están las huellas de la fotocoagulación, son cicatrices ya de la fotocoagulación. Aquí la fotocoagulación es importante, sobre todo primeramente cuando hay un edema macular, hacer un cuadrante propio en esa área. No están cerca del área foveolar, pero sí a 2 cuadrantes del diámetro papilar, para que no haya una alteración, que el mecanismo del láser vaya a destruir esa área fina de la visión, que ya de fina pues prácticamente es un decir, porque esa área, siendo en buen estado la mejor área para la visión, se ha deteriorado por la negación de líquidos trasudados que hay de los vasos. Para que la gente nos entienda con esa fotografía, si nosotros calificáramos una visión normal del 1 al 10 en 10, un paciente que tenga 2 de visión y se le dé tratamiento con láser, ¿qué tanto mejora? Aquí lo que en la diabetes mellitus, en las alteraciones de retinopatía diabética, no queremos que mejore, queremos que ya no siga perdiendo visión. Eso se le explica perfectamente al paciente, porque desgraciadamente en la retinopatía diabética lo que se va perdiendo no se recupera por el deterioro importante que hay en lo que es la retina. Esto no es cuestión de que si le doy más láser o le doy menos láser, o
que ya con eso ya voy a regresar a ver un 20-200, que es la visión periférica prácticamente, o hacer un 20-20 como cuando estaba joven, sin la diabetes. Esto nunca va a suceder. Aquí el problema es tratar de cubrir áreas que puedan en un momento dado funcionar y que no dejen de funcionar cuando se les dé el tratamiento. Esa es la idea. Entonces, ¿hay un retraso del proceso con el láser? No. O sea, la persona que va a perder la visión, si le doy el láser, demora 1 año o 2 años más para perderla, que si comparo al grupo que no le doy ningún tratamiento con láser. Claro, el que no se le da el tratamiento con láser lo va a perder más prontamente. Va a haber más hemorragias, más exudados, más trasudados, que se ve que es en el área macular el edema, y al que se le da tiene la oportunidad de quedarse sin el edema macular y proteger o deteriorar, o más bien que el área que está ya lastimada ya no vaya a seguirse lastimando áreas que todavía pueden servir al ojo. El láser nunca se da para mejorar visión. El láser se da para tratar de evitar que no sigan perdiendo visión. Pero si tenemos un paciente nefrópata, un paciente donde ya sus riñones no funcionan, donde su páncreas no funciona, el deterioro a nivel retiniano se va a seguir dando, porque el daño de la retina es producto del problema metabólico. Sí. Aunque yo le diera láser, pero si el control metabólico es nulo, porque ya el riñón no sirve, el páncreas no sirve, ¿cómo retardamos el proceso de la ceguera? Bueno, en esos pacientes que tienen ya alteraciones de insuficiencia renal, secundarios a una diabetes mellitus avanzada, que ya prácticamente pues tiene muchos años de padecer esa enfermedad, pues su enfermedad va a seguir evolucionando. Pero eso, si lo comparamos con no hacerle nada, él va a perder la visión más pronto. Y ahí lo que se trata es más que nada de vigilar que esas lesiones que están presentes, pues rescatar las zonas a un momento dado que no puedan, ya no están deterioradas, sobre todo la visión periférica, la visión corta, porque todo lo demás, pues en las avanzadas ya no hay mucho que ofrecer. Sí. Entonces, ¿cuál sería la etapa de retinopatía donde el tratamiento quirúrgico o con láser sería lo más indicado? Si sabemos que en la etapa de retinopatía con hemorragia, con edema, ya no podemos ser reversible el proceso, ¿tú en qué aconsejas, en qué etapa de la retinopatía aconsejaría el tratamiento oportuno, profiláctico, preventivo? El tratamiento se da más que nada, el tratamiento adecuado, indicado en todos estos pacientes es controlar su azúcar, controlar su glicemia. Ese es el tratamiento y el manejo adecuado de esos pacientes. Cuando hay lesiones, se tiene que llegar a dar el tratamiento con el láser o el tratamiento con las otras sustancias que han salido actualmente, pero no hay forma de retroceder lo perdido en esos casos. El diabético va a seguir su secuencia de empeoramiento, porque si llegamos y lo dejamos llegar a una insuficiencia renal, porque no todos llegan a una insuficiencia renal, hay mucho paciente que se cuida, pues ese paciente va a seguir viendo periféricamente, pero va a seguir viendo. Periféricamente estoy hablando sobre un 20-200, un cuentadedos a máxima distancia, pero no es pérdida total de la visión. La pérdida total de la visión es cuando está deteriorada por completo, hay alteraciones en el vitrio, hay alteraciones de tracciones de retina y sobre todo vienen desprendimientos de retina, vienen más hemorragias. Entonces
Eso va a depender mucho del cuidado que se tenga del azúcar en la dieta del paciente. Porque es un padecimiento muy, muy alterativo en cuanto a sus lesiones que ya están dentro del globo ocular. Y bueno, la gente se preguntará cuáles son las complicaciones de los tratamientos con láser y con todo lo que tú has mencionado. ¿Cuáles son las complicaciones que el paciente puede esperar en una cirugía de esa? Bueno, si vemos las alteraciones más de lo que ya está, pues no tiene caso seguir haciéndolo. ¿Por qué? Aquí lo que queremos es que recupere la visión quitando esas alteraciones. Una hemorragia vítrea. Una hemorragia vítrea, lógicamente que la retina no se puede poner en contacto con el medio exterior. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una vitrectomía. Lógicamente que al quitar la sangre de enfrente el paciente va a recuperar más visión. No es nada más que recuperar esa visión quitándole el contenido hemático de la cámara vítrea. Ahí valorar cómo se encuentra la retina prácticamente. Si hay tracciones, pues quitar durante la vitrectomía las tracciones vítreas. ¿Para qué? Para evitar un desprendimiento de retina. Esas alteraciones que ya están, aquí vemos una fotografía de cómo la parte superior está llena de sangre por una hemorragia vítrea, pero tiene dos tubitos insertados en el ojo en el cual está haciendo una vitrectomía, está comiéndose toda esa área gelatinosa de la sangre con el área del vítreo, precisamente para dejar libre la parte posterior de la retina, del ojo, que es la retina. En base a eso podemos determinar si hay un edema macular, darle láser para el edema macular, darle fotocoagulación para disminuir el consumo de oxígeno de esa retina. Para eso es el láser, para reducir áreas de la retina. No se trata de que con eso va a mejorar más la visión, se trata de evitar que siga perdiendo esas áreas de visión. Okay. No hay ninguna opción de que el láser genere más daño de la visión. No, porque las áreas donde se le da no son las áreas propias de la visión, porque la visión está en el nervio óptico, está en el área macular, que es la fobia, que la foviola, esos son, pues ahí no se tocan, no se deben tocar con el láser. Okay. Ahora, han salido otros ampolletas como los antiangiogénicos actualmente, que se inyectan intravítreos. Se pone la ampolleta 2-3 milímetros del lado del área del limbo, se inyecta la sustancia, y ese tipo de medicamento es un antiinflamatorio para liberar alteraciones edematosas tanto de un área, para que recupere un poco más de visión. Pero desgraciadamente este medicamento pues dura muy poco su acción. Estamos hablando, hay que ponerle una ampolleta cada 4 o 6 meses máximo. Okay. ¿Qué recomendaciones le harías tú a un diabético que visite el oftalmólogo cada cuánto tiempo, o cuál sería el objetivo? Bueno, los diabéticos está estipulado que ellos en pláticas, de hecho cada vez que los tenemos que seguir con la información para ellos, de que aunque no le duela, no le pica ni le arda este tipo de patología, de enfermedad, pues deben seguir el control propio de su dieta. Esto es lo más importante para evitar llegar a esos estados tan negativos de la mala visión. El control de la glicemia es muy importante, eso está comprobado,
sus medicamentos es un coadyuvante para su manejo y sobre todo su valoración, pues al principio es cada año y ya después vemos a veces los pacientes cada 6 meses, sobre todo a los 5 años del diabético juvenil, van a empezar estas lesiones más serias, pues entonces por eso no hay que dejarlos llegar con todas esas alteraciones, hay que estarlos vigilando más seguido. El diabético tipo 2 es igual cada año, y cuando ya se presentan algunas alteraciones, pues comunicárselos, estar en contacto con ellos para que ellos sepan que verdaderamente esa patología, esa enfermedad, le está destruyendo, no nada más el ojo, le está destruyendo los riñones, porque hay mucho paciente con problemas del riñón y visuales, ¿verdad?, que son las áreas que más alteran. Bien, vamos a un nuevo corte y regresamos para concluir nuestro tema y responderle a sus preguntas. No se nos vayan, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre los tratamientos, la eficacia de esos tratamientos en la retinopatía diabética. Y Rafa, quisiera preguntarte sobre si hay una asociación entre insuficiencia renal y retinopatía diabética. ¿Qué tan frecuente es que un paciente con insuficiencia renal ya establecida o con tratamiento dialítico ya tenga retinopatía diabética? Bueno, aquí primero les empieza la retinopatía diabética porque se establece más pronto. Yo he tenido mucho la oportunidad de ver pacientes de insuficiencia renal con retinas ya muy lastimadas, en el cual cuentan dedos a 20 centímetros, a 50 centímetros, y desafortunadamente no hay mucho que ofrecerles. El insuficiente renal es una etapa ya muy avanzada, que verdaderamente con sus hemodiálisis que se le está haciendo, se les está practicando, pues están conservando bastante su tiempo de vida. Pero en la alteración que hay de una retinopatía diabética empieza mucho más antes. Vuelvo a repetir, los diabéticos juveniles, los diabéticos de tipo 1, a los 5 años de ser diabéticos empiezan a tener las alteraciones de inicio de una retinopatía diabética, como los exudados, microhemorragias, exudados duros, microhemorragias, microaneurismas, engrosamiento de los vasos retinianos, y de ahí pende, porque si esto sigue el descontrol de la diabetes, el tipo juvenil tipo 1, pues aumentará al siguiente paso, que son las retinopatías diabéticas proliferativas, que ya empiezan exudados algodonosos, ya microhemorragia ya más en forma, más seria, edema macular, y sobre todo pueden llegar las hemorragias vítreas, que son pues que ven de repente oscuro en la parte del ojo, que van perdiendo la visión súbitamente, la visión. Entonces esos pacientitos hay que valorarlos lo más pronto posible, porque ya su alteración ya está avanzada. En la tipo 2, que es la de diabetes mellitus tipo 2, de los mayores de edad, ahí que los más frecuentes empiezan como a los 50 años en adelante, ¿verdad? Entonces ese tipo de patología pues ya tiene todos los ingredientes para empezar a perder la visión, y no es tanto porque sea una alteración visual que se corrija con lentes, sino que es una alteración propia de la retina, en la cual ya hay deterioro de la retina. Vascularmente
el área el área macular, que es una hinchazón prácticamente, por decirlo de alguna manera, en el cual no hay paso atrás de eso. Se puede controlar, pues, como ya hemos platicado, con las diferentes alteraciones, pero las diferentes cuestiones de láseros o fotocoagulaciones, pues, pero no es un detente de la enfermedad. La enfermedad hay que atacarla desde el principio, más que nada con la dieta y evitar todo lo que son los azúcares. Ok, Rafa, una pregunta del público. Los costos de estos tipos de tratamiento, tanto el láser como la fotocoagulación, ¿y cada cuánto se debe dar ese tratamiento? Esto lo tienen ya tienen sus láseres y tienen todo ese equipo, porque no nada más es el láser, hay que hacer fluorangiografías retinianas, valoraciones constantes en los centros hospitalarios. Ya hay aparatos para esto, hay fluorangiografías retinianas para valorar en qué grado y qué está pasando con su retina en los diabéticos. Y en cuanto a la valoración de cada cuándo, pues primero había oportunidad de verlos más pronto, ¿verdad? Pero yo creo que cada 6 meses es bueno estarlos vigilando. No, pero en cuanto al tratamiento de láser, ¿a una persona que le dan láser es un tratamiento único o le dan varias sesiones? No, se dan aproximadamente 2.500 disparos. Cada sesión entra entre 700 y 800 disparos de láser de argón, en el cual si amerita la fotocoagulación en el área macular por edema, esa es una de ellas. Posteriormente hay que darle periféricamente y va uno por cuadrantes. Por una sesión entre 700 y 800 disparos durante 3 sesiones, 4 sesiones máximo. Ok. Rafa, ¿algo que quieras tú agregar, algún consejo, alguna conclusión de esto al público? Sí, yo, como a todos mis pacientes les comento, platicamos al respecto, que desafortunadamente no le quieren creer al principio al médico, de decirle que cuando les dicen que baje su alimentación, que acomoden su alimentación, lo primero que desafortunadamente piensa el paciente que el doctor lo quiere matar de hambre, y no se trata de eso. Hay muchos alimentos que pueden comer, sobre todo los verduras verdes, ¿verdad? Y evitar todo lo que se trate de harinas, porque eso es lo que más aumenta la glucosa, es al comerse esas harinas. Lo único que hace es convertirse en azúcares cuando se está metabolizando en el organismo, y eso condiciona que la diabetes mellitus pues tenga parámetros elevados, condicionando las alteraciones propias de una retinopatía diabética. Bueno, Rafa, quiero darte el nombre de Visión del Sur y del programa Soy Salud, las gracias por habernos acompañado, por estar aquí con nosotros. Esperemos que haya una nueva oportunidad para que nos acompañe. Gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente. Nos vemos en el próximo programa. Adiós.